Perfecto. Bueno, el tema que vamos a ver hoy se llama arrepentimiento genuino. Nuevamente, disculpen, no corto un segundo. Nuevamente, como dijo Amílcar al principio, les pido porfa que silencien los micrófonos eh, hasta que terminemos la- hasta que terminemos ahí la charla y después cuando pasemos a grupos pequeños los activamos. Y la otra es, si pueden activar la cámara, mejor. Si no, bueno, no hay ningún inconveniente, pero para que nos podamos ir viendo ahí y conociendo. Bueno, decimos que el tema que vamos a ver en esta noche es el arrepentimiento genuino, ¿sí? Y vamos a ver qué es la palabra arrepentimiento y qué es la palabra genuino. Cuando hablamos de arrepentimiento y genuino, son dos cosas que van juntas, ¿sí? Vamos a ver después que no puede haber arrepentimiento si no es genuino. Si no es genuino el arrepentimiento, tiene otro nombre que se llama remordimiento, que lo vamos a ver después. Yo puse ahí la imagen de una máscara. Se utiliza en la antigüedad unas máscaras, se les decía, los actores utilizaban máscaras y se les llamaba hipócritas a los actores porque, bueno, era como una manera no eran quien realmente mostraban con la máscara, por eso puse la imagen. Entonces, algo genuino, literalmente es algo que no tiene máscara, algo que es realmente es intrínsecamente igual a lo que se muestra por fuera. Eso es algo genuino, es algo auténtico, legítimo, verdadero, real, fidedigno, son todos sinónimos de genuino. ¿Y qué es lo que es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento, ¿sí? Viene en la Biblia, viene de una palabra en griego. Como ustedes saben, ahí el Nuevo Testamento ahí se escribió originalmente en griego, ¿no? Su idioma original. Entonces, cuando la palabra de Dios utiliza arrepentimiento, nuestra palabra española, arrepentimiento, utiliza esta palabra que es metanoia, que significa un cambio de mente, una palabra compuesta, meta, cambio, noia, mente. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente, un cambio en la manera de pensar, como vamos a ver. Viene de otra palabra o se relaciona con esta palabra que generalmente la conocemos por la mariposa, ¿o no? La palabra metamorfosis. La mariposa es un gusanito, perdonen los términos, pero es como una especie de gusanito que luego se transforma en una mariposa tan bonita que la vemos ahí que vuela. Esto es la palabra metamorfosis, un cambio de forma. Entonces decimos que la palabra arrepentimiento es un cambio de mente que va atado también a un cambio de forma. Para resumir y no irnos tanto ahí en el idioma original. El significado básico del arrepentimiento es experimentar un cambio en las percepciones, en las disposiciones y en los propósitos de la mente. Puse las dos palabras porque es un cambio interno de la mente, metanoia, y un cambio del corazón, pero también se refleja en un cambio externo, en lo que nosotros demostramos hacia afuera. Eh, no podemos, eh, no podemos producir algo por fuera si nuestro corazón, nuestra mente no ha experimentado ese cambio. Entonces el arrepentimiento es un cambio por completo, un giro de 180 grados. Yo iba para el norte, ahora voy opuestamente para el sur. La palabra bíblica, siempre cuando la palabra de Dios utiliza el arrepentimiento, siempre se refiere a esto, un cambio en la mente y en el corazón rotundo, de raíz, ¿sí? Bien, voy a bajar un segundito acá, a ver. Bien, el arrepentimiento es lo que sucede dentro de nosotros que da fruto a un nuevo comportamiento. Si ustedes ahí se acuerdan en el libro de Gálatas, cuando habla de los frutos del Espíritu, dice, no hay ley contra tales cosas, Gálatas 5:23, no, contra tales cosas no hay ley, podríamos como parafrasearlo, no hay una ley que pueda producir estos frutos, los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque es algo de dentro de nosotros que da fruto a un nuevo comportamiento. El arrepentimiento en sí no son los nuevos actos, no es que yo me empiezo a portar bien, entre comillas, como los niños, sino es un cambio interno que produce ese comportamiento
diferente. Por último, ahí Jesús nos pide que vivamos este cambio interno, ¿sí? No que demostremos, porque esto por ahí era lo que Jesús justamente denunciaba, ¿se acuerdan ahí cuando incluso utilizó palabras muy duras sobre las personas de esa época que se hacían llamar religiosas? Utilizó hasta una frase que siempre me resuena, que es sepulcros blanqueados, ¿no? Era como súper dura la frase, pero bueno, en mi vida muchas veces he sido un sepulcro blanqueado, algo que por fuera se veía muy bien y por dentro ese cambio interno no se estaba produciendo, no se estaba produciendo la renovación de mi mente, el arrepentimiento genuino, el amor hacia Dios de una manera total y completamente genuina. Entonces, a lo que apuntaba Jesús con el Evangelio, y obviamente lo que sigue apuntando hoy en nuestra vida, era un cambio interno, porque de nada les servía, por ejemplo, a los fariseos, adornar todo su aspecto exterior si su corazón no estaba transformado. Bueno, esto es el arrepentimiento genuino, ¿sí? ¿Quién lo produce? ¿Quién puede producir un arrepentimiento genuino? Bueno, hay dos cosas. O sea, por eso quería que nos quedáramos con la pregunta ahí de qué nos trajo al grupo, ¿sí? Porque quizás podemos haber, no sé, nos puede haber traído al grupo, por ejemplo, ¿no? Que fuimos descubiertos en algún comportamiento que a las demás personas o a nuestro entorno, nuestra familia, etcétera, no le era muy simpático. Entonces nos sumamos al grupo porque fuimos descubiertos en algún comportamiento, ¿no? Entonces, listo, queremos ahí cambiar, queremos tomar de rumbo. Quizás nos podemos arrepentir, entre comillas, ¿no? Porque nos cansó el estilo de vida que venimos llevando y porque nos quita energía, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchas cosas por las cuales nos podemos llegar a arrepentir, pero el verdadero arrepentimiento, este del que hablamos, el genuino, lo produce ahí el Espíritu Santo. Vamos a ver ahí en Juan capítulo 16, versículo 8. Dice, cuando Él venga, hablando del Consolador, ¿sí? Jesús estaba hablando de que Él se iba a ir, pero iba a venir ahí el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Literalmente denuncia en nuestra conciencia que hay pecado en nuestra vida y que eso que estamos haciendo, tratando de encubrir lo que sea, sí se llama pecado, algo que va opuesto a lo que Dios desea y quiere para nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es que Dios sea un Dios malo y prohibitivo que nos quiere prohibir cosas, sino que Dios sabe que nos hace daño, entonces justamente el Espíritu Santo nos convence ahí de pecado. Si en este texto está hablando de alguien que no conoce a Cristo, porque dice convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, les convence para que puedan tener la necesidad del Evangelio y saberse que están perdidos, que necesitan del Señor Jesucristo como su Salvador. Pero aún en el versículo 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, ¿sí? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Vamos a buscar una versión NTV, ¿sí? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No nos... acá en Córdoba utilizamos una frase que es como que te palmea el hombro y te dice, bueno, está todo bien, no, te apaña, digamos. El Espíritu Santo, el Señor, nunca nos va a apañar, sino que nos va a guiar a toda verdad, ¿sí? Cuando la palabra de Dios habla un poco de, por eso es importante la llenura del Espíritu Santo y es importante este texto cuando dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, tiene una correlación directa con el texto en Colosenses que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La llenura del Espíritu Santo no se puede producir sin la llenura de la palabra de Dios, sin ir a la palabra de Dios continuamente para que podamos ver ahí la verdad. La palabra de Dios, primero, dice el libro de Santiago que es como un espejo, ¿sí? En el cual podemos vernos como realmente somos. Literalmente, ¿no? Cuando nos levantamos en la mañana no nos gusta a lo mejor lo que vemos, nos vemos ahí en el espejo todo despeinado, ahí recién con la cara hinchada, pero es lo que realmente es en ese momento del día somos. Bueno, la palabra de Dios es como un espejo. También dice que es como una espada que penetra hasta lo más profundo, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pero también es como un martillo que quebranta la piedra, dice la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda la verdad. Sí, ahora vamos a admitir, ahí está. Nos guía a toda verdad, nos convence de pecado, nos dice cuál es realmente nuestra situación. Por eso, el verdadero arrepentimiento, ese, el bien genuino, lo produce el Espíritu Santo. Se me tildó el PowerPoint. Un segundito, ¿no? Me ha sabido ocurrir otra vez. A ver, me van a tener que tener paciencia con el PowerPoint porque tiene como muchas imágenes y se me tilda. A ver, ahí está. Bien, entonces, ¿qué les parece? Ahí lo tenemos a Peter Parker llorando, ¿sí? El arrepentimiento no es llorar, sino es cambiar, ¿sí? Generalmente va de la mano, uno se siente triste cuando se arrepiente verdaderamente, sí, produce una tristeza, dice que la tristeza que es según Dios es la que produce ahí el verdadero cambio, pero no es solamente llorar. Yo he visto muchas personas que han llorado o se han puesto muy tristes, pero en realidad por la consecuencia de su pecado, por haber sido descubiertos, porque, no sé, en la iglesia, en la familia, bueno, por las consecuencias, pero no por el verdadero pecado, por hacer doler el corazón de Dios, porque esto me trae destrucción, etcétera. Sino que aún yo muchas veces he llorado, pero no me he arrepentido verdaderamente. Bueno, el arrepentimiento no es llorar, sino es un verdadero cambio. Es el reconocer que desafiamos a Dios, que fuimos en contra de lo que Dios tenía preparado para nosotros, y es completamente un giro, como decimos. Por otro lado, en Hebreos capítulo 12, versículo 11, lo vamos a leer ahí en un segundito. Dice, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y acá les voy a hacer una pregunta. ¿Vieron ahí la palabra disciplina? ¿Con qué las relacionan? ¿Con cuál de las dos imágenes las relacionan más a la palabra disciplina? Ahí pueden activar el micrófono y a decir, Con el látigo. con el latio. Sí, sí. Personalmente, Cuando con la Sí, segunda imagen. por la segunda imagen, muy bien. En realidad, Con la del cuando, gimnasio. sí, Gimnasio. con el gimnasio. Bien, Bueno, cuando miramos bueno, hacia bueno. sí, cuando miramos hacia simple vista, la palabra disciplina a veces la relacionamos con el latio, ¿sí? Porque quizás cuando nosotros éramos chicos y nos portábamos mal, no, nos repreendían, qué sé yo, no sé, o nos retaban, nos tiraban la oreja, el pelo no sé, con algo, pero nos disciplinaban, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos la disciplina y decimos, es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, y leemos el tema de la disciplina bíblica, decimos, bueno, Dios nos está esperando siempre con un látigo ahí para castigarnos, y la relacionamos con la palabra castigo. Cuando en realidad la palabra de esta disciplina, siempre en la Biblia, se traduce como reentrenamiento. La podemos llegar a traducir o observar como reentrenamiento, y es la segunda imagen. Es ahí ese cerebro que está a full entrenando con las pesas. Entonces, dice, ninguna disciplina o ningún reentrenamiento al presente nos es causa de gozo. De hecho, si vamos al gimnasio, al otro día nos duele absolutamente todo, pero después da fruto apacible a los que por medio de ella han sido entrenados. Después que hacemos una rutina en el gimnasio, etcétera, se traduce en un beneficio para nuestro cuerpo, nos reentrenamos. Mucho más la disciplina que es de parte de Dios, ¿sí? Se traduce en un beneficio para nosotros, en frutos apacibles de justicia, ¿sí? Produce el arrepentimiento genuino. Aquí va con esto, que una de las maneras que utiliza el Señor para mostrarnos nuestra verdadera situación, para volvernos hacia Él, es disciplinándonos, como lo hizo con el pueblo de Israel. Muchas veces eran llevados cautivos por otros pueblos para
Dios permitía eso, ojo, Dios permitía, no es que Él lo hacía, sino que Él lo permitía para que ellos pudieran volver hacia el Señor. Muchas veces el Señor nos disciplina, permite ciertas cosas en nuestra vida para que podamos realmente volver a mirarlo hacia Él y buscar su ayuda, como el libro de los jueces, ¿se acuerdan? De la palabra de Dios cuando decía, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y después dice que mientras había paz, ellos se desviaban de Dios. Cuando había problemas, buscaban a Dios. Y era todo un ciclo que ellos, durante todo el libro de jueces, observamos, ¿sí? Pero Dios era para atraerlos nuevamente hacia Él. Lo encontramos también en el libro de Oseas, cuando Dios le dice al profeta que vaya y llame a una mujer que era adúltera. Era una prostituta de Gomer, la mujer de Oseas. Pero para mostrarle el verdadero amor que él tenía por su pueblo, que también era un pueblo idólatra, un pueblo que adulteraba de corazón. Pero hay un texto ahí en Oseas que dice, con cuerdas de amor los atraje desde el desierto, con cuerdas de amor. Siempre el Señor va a utilizar la disciplina con un verdadero amor, con un cariño. Podemos tener la imagen de ahí del Papa, ¿se acuerdan del hijo pródigo? Eh, ¿Lo estaba esperando con el látigo? No, lo estaba esperando ahí para darle un abrazo, ¿sí? Entonces, el tema del arrepentimiento muchas veces es una cuestión de perspectiva. Seguramente han visto esa imagen que ha circulado, bueno, es un tiempo largo, creo ya por internet, que eres el hombre. De hecho, hay una secuencia donde él como va guardando la luna en el baúl, ¿sí? ¿Es cierto eso? No, es una imagen con perspectiva. Nadie puede guardar la luna en el baúl. Muchas veces el pecado es una cuestión de perspectiva o el arrepentimiento. Eh, cuando no nos arrepentimos o persistimos ahí en el pecado, es porque a veces no dimensionamos el daño real que hace en nuestra vida, que hace a nuestra familia de la fe y que hace al mismo Dios. No tenemos la perspectiva correcta de cuán ofensivo es el pecado para con Dios. Todo lo que duele en el corazón de Dios, el pecado de sus hijos. También no tenemos en cuenta, ¿se acuerdan ahí cuando en el Salmo 51:4, cuando David dice, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos? Y si vos me preguntas, yo leo el texto y le diría a David, si lo tuviera al frente, che, David, pero no hiciste lo malo contra Dios, hiciste lo malo contra un montón de gente, contra Urías, contra Betsabé, contra un montón de gente, pero él tenía la perspectiva correcta que había pecado en primer lugar contra Dios, que había hecho doler el corazón de Dios por su propio pecado, obviamente que eso había afectado a las demás personas. Entonces muchas veces es una cuestión de perspectiva, cómo vemos la situación, cómo llamamos al pecado. A veces le llamamos equivocación, a veces le llamamos costumbre, a veces le llamamos, bueno, no me queda otra, a veces le llamamos, no, no, pero en realidad la mente siempre me traiciona y soy esclavo de mis pensamientos y demás, pero siempre es una cuestión de perspectiva. El ser humano tiene diferentes perspectivas. No es muy justo para juzgar con verdad la mirada, porque si miramos el pecado en otras personas, quizás nos parece muy grave, cuando lo miramos nosotros mismos no nos parece tan grave, ¿sí? Y así. Siempre la perspectiva correcta la da quién, ese espejo, esa espada y ese martillo. ¿Quién es? La palabra de Dios. Es la que nos muestra tal cual somos. ¿Qué produce, sí, la falta de arrepentimiento? Cuando ahí persistimos y no nos arrepentimos de verdad, de manera genuina. ¿Qué produce en nuestra vida? En primer lugar, bueno, vieron esos autos tan, la verdad que muy lindo, la calidad de imagen no se ve bien, pero bueno, son muy lindos autos. Produce esto, la falta de arrepentimiento genuino. Por fuera, quizás somos como esos autos que vemos ahí a mi izquierda, que la verdad que se ven muy bien. Cualquiera diría que andan muy bien. Pero adentro, el motor está como la imagen de la derecha. ¿Sí? Cuando hay falta de arrepentimiento en nuestra vida, falta de una comunión con Dios genuina, ¿sí? Somos como estos autos.
como el exterior es hermoso, pero con un interior por ahí que no estaría funcionando bien. Y ese auto con ese motor no puede, no hay forma de que funcione. Ningún auto con esos motores creo que funcionaría. Así es nuestra vida, ¿sí? Produce que un funcionamiento diezmado al 100%, ¿sí? Prácticamente no funcionamos. Hay una frase, ¿no?, que dice que te alejas de Dios y se te desordena absolutamente todo. En segundo lugar, la falta de arrepentimiento exagera la culpa. Y ahí volvemos a, en 2 Samuel capítulo 12. Lo vamos a mencionar así a modo de no extenderme tanto. Pero en 2 Samuel capítulo 12 es cuando el profeta Natán amonesta al rey David. Porque ¿qué había hecho David? Había mirado por la ventana, había visto a Betsabé bañándose, no se quedó con eso, como era el rey, fue y le dijo, bueno, vení y dormí conmigo. Betsabé había quedado embarazada, era un problema serio en ese tiempo, entonces mandó a llamar a Urías, que era el marido, y le dijo, bueno, anda y está bien, anda y dormí con tu mujer. Urías se negó, entonces no le pudo enchufar o encajar, como decimos acá, el bebé al marido de Betsabé, sino que era evidente que el pecado había sido descubierto. Entonces, ¿qué hizo? Lo mandó a Urías, a su soldado, al frente de la batalla, cosa que muera. Entonces, ahí sí estaba bien visto casarse ahí con la viuda. Y la viuda, supuestamente, el bebé habrá nacido 7 mesesinos, 6 mesesinos, no sé, entre comillas, pero era del rey David. Entonces, eso fue algo que se hizo en oculto, seguramente la gente de Palacio lo sabía, pero el escándalo más grande fue en el cielo, ¿sí?, donde esto no había pasado desapercibido. Pero David había vivido ahí todo ese año con la culpa. Entonces va este profeta y le dice, mira, ahí le hace el cuento de las ovejitas. Le dice, mira, un hombre tenía muchas ovejitas y le cayó visita, fue alguien a visitarlo, entonces tenía un vecino que tenía una sola ovejita. Fue, les robó la ovejita al vecino, se la comió. David, ¿qué dice? David, ¿qué le contesta al profeta? Dice, se encendió el furor de David en gran manera, es decir, se enfureció David y le dijo, ese hombre es digno de muerte, le dijo. Y Natán, en realidad, ¿qué le dijo? Vos sos ese hombre porque le robaste la mujer ahí a tu prójimo. ¿Era cierto esto que era digno de muerte ese hombre? No. Según la ley no era digno de muerte. Lo único que tenía que hacer era restitución. Darle una ovejita porque se la había robado. Pero ¿qué pasaba en la mente de David? Él exageraba la culpa. ¿Se acuerdan cuando ahí en el libro de Génesis Dios le dice a Caín, cuando lo ve ahí cabizbajo, cuando lo ve ahí enojado, porque Dios no había aceptado su ofrenda, y le dice, ten cuidado, Caín, porque el pecado está listo para enseñorearse de vos o para destruirte. ¿Sí? El pecado está a la puerta, le dice. ¿Y qué pasó con Caín? Él le fue dando lugar ahí al pecado para que oscureciera su vida. ¿Sí? Él podría haber prestado la atención al primer llamado de Dios y no lo hizo. Bueno, esto pasa con David, su vida se había oscurecido de tal manera que él estaba así, irritable, exageraba la culpa. Eso pasa con nosotros cuando persistimos sin arrepentirnos de manera genuina, ¿sí? Estamos irritables, quizás nos molesta todo y quizás exageramos la culpa, vemos a los demás como que han hecho cosas súper malas y son súper culpables cuando en realidad es porque no hay perdón en nuestra vida, ¿sí? Aquella persona que no busca el perdón generalmente es inmisericordia, como se dice, no es misericordioso para con los demás o compasivo. También produce idolatría, ¿sí? Porque yo guardo ahí en un rincón del corazón eso de lo que no me quiero arrepentir, en realidad. Y porque el arrepentimiento es una cuestión de decisión, Dios me muestra de lo que me tengo que arrepentir y lo guardo ahí en el corazón, lo protejo. Esa imagen es ahí la del becerro de oro del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando Moisés había subido al monte? Cuando volvió, lo encontró el hermanito de Aarón le había construido un becerro de oro. Algo que ocupa el lugar de Dios, porque lo tengo ahí guardadito sin demostrar. Por último, creo que es por último,
El arrepentimiento, la falta de arrepentimiento nos aleja de Dios. Y vamos a ver, hay un caso que les puede sonar como muy duro o medio controversial, pero lo vamos a comparar ahí. Dice Mateo capítulo 27, lo vamos a leer acá en la NTV. Mateo capítulo 27, versículo 1, dice, muy temprano por la mañana los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, y dijo, o declaró, he pecado porque traicioné a un hombre inocente. Obviamente que le dijeron los otros, ¿qué nos importa? Es tu problema, le contestaron. Versículo 5, Judas tiró las monedas de plata, ¿se acuerdan las 30 monedas de plata que era el precio ahí por un esclavo? En el templo salió y se ahorcó. ¿Sí? ¿Qué sintió Judas? Remordimiento, no sintió arrepentimiento, sino remordimiento. Y acá vamos con el kit de la cuestión. ¿Qué reconoció Judas en realidad? ¿Por qué él sintió ese remordimiento? Porque vio que lo condenaban a muerte a Jesús. En realidad le afectó más la consecuencia de su pecado que el pecado en sí, que lo que había producido en el corazón de Dios. Era como que él observó más la mal consecuencia eh, que había llevado su engaño, su pecado. Por eso sintió remordimiento y se alejó de Dios, se alejó de Dios. ¿Sí? El pecado, la falta de un arrepentimiento genuino nos va a alejar completamente de Dios, nos va alejando, ¿sí? Completamente de Dios. Pero vamos a ver ahí unos, unos, unos textos más adelante, a ver si lo encuentro acá, lo había anotado. A ver. Ahí está, perdón. En Juan capítulo 21, versículo 1 al 14. Bueno, vamos a comentarlo solamente. ¿Qué pasó ahí con Judas? Él sintió remordimiento, se alejó de Dios, fue y se ahorcó. Pero había otro personaje ahí en el grupo de los discípulos que también no se había comportado de manera correcta, y era el apóstol Pedro. De hecho, los discípulos salieron todos huyendo y lo abandonaron, digamos. Excepto Juan, que se quedó ahí a los pies de la cruz y demás, pero el resto se fueron huyendo. Judas lo traicionó y Pedro, ¿qué hizo? Lo negó. Él había prometido estar ahí, defenderlo y demás, pero a la primera de cambio lo negó. Es más, la Biblia utiliza la palabra maldijo y negó. ¿Sí? Entonces, el pecado de Pedro también era bastante grave, digamos, haber negado a su amigo, su Salvador. Pero vieron esa imagen, la saqué ahí de la película de la Pasión de Cristo porque le puse la mirada de Jesús. Porque hay una parte donde dice que él, cuando lo negó por tercera vez, se dio vuelta y vio a Jesús. Pero acá en Juan capítulo 21, ¿sí? Es cuando el Señor Jesús resucita. Resucita ahí los encuentra. ¿Qué pasó? Jesús le había dicho a Pedro y a los demás apóstoles que ellos, ¿qué tenían que hacer ellos? Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, contar todo lo que ellos habían vivido con el Señor y ser pescadores de hombres. ¿Se acuerdan del llamamiento de Pedro? Jesús le dijo a Pedro, no vas a pescar más peces, ahora vas a pescar hombres. Se fue el Señor y ¿qué hizo Pedro? Dijo, me voy a pescar. ¿Sí? Salieron Pedro, Tomás, Natanael, otros dos discípulos. Pedro dijo, me voy a pescar. Los otros dijeron, bueno, vamos nosotros también. ¿Qué pasó? No pescaron nada. ¿Sí? Algo que no, perdón, ¿no? Porque hay alguien para admitir ahí. Bueno, algo alejado del proyecto, del plan de Dios, siempre va a fracasar. Pero el Señor Jesús ahí sale ahí por el medio, por el mar,
Fíjense versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenés algo de comer? Y les respondieron, no. Entonces le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, se agarró la ropa y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra como 200 codos. Al descender a tierra, presten atención a este texto, ¿sí? Al descender a tierra vieron el látigo de Jesús, vieron a Jesús con ira, vieron un reproche de parte de Jesús, vieron un castigo, vieron una amenaza de parte de Jesús. No, dice, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. ¿Qué pasa en este texto y la diferencia con el texto anterior de Judas? ¿Cómo estaba Jesús esperándolos ahí para que ellos volvieran? Enojado, con ira, con un castigo ahí preparado. No, Jesús literalmente los estaba esperando con un desayuno. Pongámonos en la mente por ahí de los discípulos y todo lo que ellos habían sufrido. Es como fácil por ahí juzgarle y decirlo, cómo van a abandonar a Jesús y cómo se van a ir y cómo lo van a dejar solo y cómo van a hacer esto y lo otro y Pedro, cómo lo van a negar. Pero hay que estar ahí en ese momento, en esa situación con peligro de muerte. Entonces la frustración que ellos cargaban a causa de haberse alejado de Jesús era tremenda, ¿sí? La frustración que ellos cargaban. Pero Jesús ahí no está para reprocharles, sino está para mostrarles nuevamente su amor. ¿Con qué? Con algo práctico y concreto, como lo era un desayuno después de haber estado toda la noche sin pescar nada. Y en el versículo 15, ahí al 19, ¿qué hace el Señor Jesús con Pedro? Le da una nueva encomienda, un nuevo ministerio. Ahí es cuando le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, eh, tenés algo, Dios tiene algo preparado para vos, Pedro, no se terminó todo acá, ¿sí? No se terminó todo acá. De hecho, el Señor le pregunta, ¿me amás, Pedro? Sí, vos sabes que te amo. ¿Me amás, Pedro? Sí, vos sabes que te amo. Como 3 veces le pregunta, y el Señor le dice, Pedro le dice, vos sabés todo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Es estilo como el Papa en la historia del hijo pródigo, ¿no? Lo está esperando ahí ansioso, por decirlo de alguna manera. Jesús no tiene ansiedad, pero bueno, lo está esperando ahí expectante para poder amarlo y mostrarle su amor y que pueda tener una vida abundante. No lo está esperando con un reproche. Repasando para terminar, entonces veíamos que el arrepentimiento es un cambio completo de mente, de la mente y del corazón, que transforma también nuestro exterior, pero viene de la mente. ¿Quién lo produce ese verdadero cambio? Sí, el Espíritu Santo lo produce. Nos convence de pecado, nos guía a toda verdad. ¿Quién nos muestra tal cual somos y nos denuncia quizá el pecado en nuestra vida? La palabra de Dios, que es un espejo, una espada y un martillo. ¿Qué produce ahí la falta de arrepentimiento en nuestra vida? Produce idolatría, produce que exageremos la culpa, segundo que ahí admitimos, sí, exageremos la culpa, sí, y nos aleja por completo de Dios. ¿Qué está esperando el Señor? Que volvamos a acercarnos a Él. No es que tenemos que limpiarnos primero para acercarnos a Él, tenemos que acercarnos tal y como somos a Él, porque Él nos ama. Hay una frase muy linda que dice, Dios te ama, siempre te ha amado y siempre te va a amar. Siempre. El Señor es un Dios completamente eterno y nos está esperando siempre. Dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. No hay absolutamente nada que hagamos o que podamos haber hecho que nos separe de Dios. Aquellos que somos sus hijos, ¿sí? Nunca podamos dejar de ser hijos de Dios. Nunca. Fuimos sellados, como dice la palabra de Dios, con el Espíritu Santo de la promesa. No perdemos jamás la condición de hijos. No perdemos jamás la condición de hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
buscar al Señor, como lo hizo Pedro ahí, avergonzado, sucio por haber estado toda la noche ahí pescando sin pescar nada, frustrado y demás, pero él tuvo ese segundo de volver al Señor. ¿Cómo lo está esperando Jesús? Con se me volvió a tildar, con un segundito. Bien, ahí está. Bueno, Jesús lo está esperando con brazos de amor, ¿sí? Para concluir ahí, estas preguntas para que tratemos ahí en los grupos pequeños, es ¿qué me trajo al grupo? ¿Sí? ¿Qué es lo que verdaderamente me trajo al grupo? Quizás vine este jueves acá al grupo con frustración, con cansancio, ¿sí? Con, con culpa o exagerando la culpa hacia los demás. Vengo quizás frustrado por un ciclo de caídas, levantarme, caer, levantarme, caer, levantarme, caer, levantarme, caer, produce frustración en nuestra vida. Pero verdaderamente, para que pensemos qué es lo que nos trajo al grupo, ¿sí? Después, la otra pregunta es, ¿cuál es mi actitud siguiente, por ejemplo, cuando caigo en pecado, cuando me alejo de Dios? ¿Me alejo por completo como Judas o miro al Señor como lo hizo Pedro y me dejo eh, amar por el Señor, perdonar, vendar, curar por el Señor? También, con respecto a lo que vimos, en base a lo que leímos hoy, recordamos, ¿cómo cambia mi perspectiva de Dios? Generalmente por ahí pensamos o nos criamos pensando que Dios es un Dios malo, que está esperando que hagamos algo malo para castigarnos. Como hay alguien estricto que está mirando hacia sus hijos, esperando que se equivoquen o que pequen para poder castigarlos. Y es la perspectiva que tienen muchos cristianos, muchos hijos de Dios, cuando en realidad dice que Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y es la figura, fíjense cómo Jesús lo quiso relatar, como el papá del hijo pródigo. Siempre está esperando para poder abrazarlo. De hecho, cuando dice que lo abrazó, es como que literalmente se le tiró encima para protegerlo, porque el hijo pródigo que había dilapidado la herencia tenía que ser apedreado según la ley. Entonces el papá estaba dispuesto a poner su vida, que las piedras cayeran sobre él, que dejar que su hijo muera apedreado. Esa es la actitud del Señor, ¿sí? Dispuesto a todo por amarnos. Y por último, ¿cómo puedo aplicar de manera práctica en mi vida lo que recordé o aprendí hoy? ¿Cómo podemos hacer en esta semana, hasta el jueves, dividamos la semana de jueves a jueves? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer de este jueves al otro? De manera práctica, algo que podamos aplicar de lo que estuvimos viendo. Quizás cuando caemos, por ejemplo, volvernos de inmediato al Señor, ¿sí? Implorando a su amor, su perdón, para no darle lugar a como David, que estuvo un año ahí en oscuridad, ¿no? Prácticamente, y dando lugar a pensamientos de frustración y demás, ¿sí? Ahí dejo de compartir. Bueno, por mi parte, es todo. Con lo único con una de las cosas más importantes que quiero que nos quedemos es con esta frase que dice que Dios te ama y pone tu nombre. Dios me ama a mí, Facundo, siempre me ha amado y siempre me amará.